Patrimonio. Etimológicamente el término patrimonio proviene del latín patrimonio y significa los bienes o conjuntos de cosas corporables que un hijo adquiere por herencia de sus ascendientes. En sentido figurado, significa todos los bienes que pertenecen a una persona adquiridos por cualquier título. Las teorías que explican la naturaleza jurídica del patrimonio son: teoría clásica subjetivista del patrimonio, personalidad. El conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio constituyen una entidad abstracta, una universalidad de derecho que siempre están vinculadas con la persona jurídica. Esta teoría parte de 4 principios. Primero, solo las personas pueden tener patrimonio. Solo ellas tienen la aptitud de tener bienes, tener derechos y adquirir obligaciones. 2. Las personas necesariamente deben tener un patrimonio. No es posible que la persona deje de tener patrimonio en un momento determinado. 3. La persona solo puede tener un patrimonio. No es posible que la persona tenga más de un patrimonio. 4. El patrimonio es inseparable de la persona. No puede transmitirlo. Puede enajenar parte o todo de los elementos del patrimonio, pero no podrá quedarse sin él. Al respecto se hace la siguiente crítica. Partiendo de la noción de patrimonio, parte de la noción de personalidad. El patrimonio es un conjunto de obligaciones y derechos pecuniarios apreciables en dinero, pero hay ciertos derechos que no son apreciables en dinero, pero que ya forman parte del patrimonio. También se considera un error manifestar que la persona necesariamente tiene un patrimonio. Por hacer tal afirmación se confunde patrimonio con capacidad. La capacidad es la aptitud jurídica de ser sujeto de derechos y obligaciones y ejercitarlos. También es erróneo decir que la persona solo puede tener un patrimonio, ya que se puede tener 2 patrimonios: el patrimonio propio y un patrimonio heredado. También es falso que se pueda decir que el patrimonio es inseparable de la persona. No puede sostenerse que el ser humano no pueda durante toda su vida transmitir su propio patrimonio a otra persona, o en un momento determinado también no tenerlo. Se confunde la capacidad con patrimonio. La capacidad no se puede enajenar, siempre se tendrá. Otra teoría para explicar la naturaleza jurídica del patrimonio es la teoría del patrimonio, afectación moderna, objetivista o realista. En reacción contra tantos equívocos de la tesis clásica, se formó otra corriente doctrinaria que afirma que la fuerza que debe unir y dar fuerza de cohesión a los elementos del patrimonio para conformar una unidad no es la idea de la personalidad, sino que es la afectación de un conjunto de bienes a la realización de un fin específico y determinado. El patrimonio adquiere autonomía no en relación con la persona, sino en función con un vínculo jurídico económico que el derecho reconoce para la afectación de un conjunto de bienes a la consecución de un fin. Se requiere, por lo consiguiente, los siguientes elementos. 1. Que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la realización de un fin. Que ese fin sea de naturaleza jurídica económica. Que el derecho organice con autonomía todas las relaciones jurídicas activas y pasivas de los acreedores y deudores en función de aquella masa independiente de bienes, derechos y obligaciones. Si no se cumplen estos requisitos, no habrá patrimonio de afectación. Esta teoría se ha criticado por Julián Huidrón Fuentevilla de la siguiente manera. Manifiesta que es una exageración indicar que la personalidad y la capacidad deben de tener un equilibrio. No es posible pensar que haya un patrimonio sin dueño, sino que en cualquier circunstancia tendrá uno o varios titulares. También manifiesta que si el patrimonio tiene un titular y no lo destina a un fin determinado, el patrimonio existe, pero los bienes se quedan sin moverse, por lo que no es válido decir que siempre estarán afectados a un fin determinado. No considera que también deben incluirse en ese conjunto de bienes los derechos y cargas, porque el patrimonio se compone de un activo y un pasivo de toda clase de derechos.
El fin de cualquier patrimonio debe ser siempre jurídico y económico, por lo que habrá tantos patrimonios como cuantos fines reconozca el derecho.